¿Quién realmente es Jesús? Como dije, quiero desafiar nuestro concepto de Jesús basado en la interpretación de otra persona. ¿Por qué lo digo? Porque hemos aprendido a ver a Jesús como una persona cabizbaja, como un mártir, como una víctima, como alguien que parece ser debilucho. Y no es así. Podemos ver en la historia, podemos ver con los testimonios de personas que anduvieron con Jesús, lo increíble que era él, la autoridad que denotaba, que con solo pasar por la ciudad, la gente dejaba todo botado para poder ir y escucharlo. Podemos ver también como este empresario, Zaqueo, un empresario grande de la ciudad, se subió encima de un árbol para poder verle simplemente, porque era una persona tan intrigante, tan increíble, que todos daban lo que sea por escuchar. A la gente hasta se le olvidaba el hambre y ahí venía Jesús y hacía un milagro para darle comida a miles de personas que dejaban todo para poder conseguir algo acerca de Jesús. Un poco, solo un poco de Jesús yo quiero ver. Y es increíble, Jesús no fue arrogante. Jesús era Dios y nunca fue arrogante. Él estaba siempre con las personas pobres y a veces estaba también con las personas ricas. Él andaba con sus discípulos, pero también iba a predicarle a las personas con amor. Fue una persona tan productiva, tan completa, tan sabia, que solo en 3 años mudó todo y marcó la historia. Y aún así teniendo un gran balance de que él sabía irse por una semana, por un día, 40 días a ayunar tranquilo y que nadie lo molestara. O sea, una persona totalmente completa, la cual nosotros tenemos que aprender. Y alguna diferencia de Jesús con otros líderes históricos es que Jesús no participó en política, él no lideró un partido político a diferencia de otros, como por ejemplo Mahatma Gandhi, no, sino que Jesús hablaba de política, abordó la política en cierto aspecto, pero él no promovía un partido político, lo cual siempre es tan tradicional en orden de tú mover las masas, y él no lo hizo. Tampoco promovía una revolución social ni cultural, una rebeldía o en base a los derechos humano de otra forma, o sea, no fue algo así, sino que él abordó el cambio en la humanidad de una forma tan profunda, tan espiritual, y aún así tomando en cuenta todo lo superficial. O sea, que de Jesús podemos aprender de liderazgo, podemos aprender de finanzas, podemos aprender de la familia, del matrimonio, de todo podemos aprender de él. Él abarcó todo. Otra diferencia, como lo vimos en el primer video, es que él no simplemente nació, como estoy aquí, no, sino que él fue profetizado casi 2 milenios antes, 300 profecías, y cada una de ellas la cumplió. También podemos ver que esta es una de las diferencias más grandes entre las religiones, y es que muchas personas creen en Dios, pero Jesús es que viene a traer la controversia, porque Jesús era 100% humano y 100% Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Y otras religiones lo ven a él como un profeta, como simplemente un maestro o alguien que simplemente pasó, pero no, sino que nosotros vemos que Jesús es Dios. Por último, la que más me encanta es que a diferencia de otros líderes políticos, Jesús no tiene sepultura, no hay cuerpo, no hay tumba. ¿Dónde está la tumba? Está vacía. Y más de 500 personas pudieron presenciar y hablaron y vieron acerca de su resurrección. De hecho, la Biblia, que está escrita por hombres inspirados por el Señor, los evangelios fueron escritos por personas que anduvieron con Jesús y otros que no anduvieron con Jesús, pero fueron tan impactados por su historia y cómo quedó el pueblo cuando pasó todo esto, que hablaron. Jesús tampoco dejó una organización, una asamblea, ni un libro manuscrito, sino que todo lo que conocemos de Jesús es en base a la gran admiración que siente la gente, que sintió también las personas en ese tiempo, a ese impacto que tuvo él a nivel histórico, social, cultural y espiritual, que hasta el día de hoy todavía es tan relevante. Muy relevante. Así que
como dije al principio, no podemos abarcarlo todo en un mismo video, pero yo quiero motivarte a tú indagar los evangelios con otra perspectiva, porque Jesús es mucho más de lo que tú y yo pensamos. Una persona que no denota humillación, ni martirio, ni victimismo, ni ay, yo tengo que ser como Jesús, tengo que ser como Jesús. No, estamos hablando de la persona que dijo, a mí nadie me quita mi vida, sino que yo la doy. Es una persona llena de autoridad, de seguridad. Y si tú y yo queremos ser influyentes y de verdad poder vivir a pleno nuestro propósito, tenemos que seguir los pasos de Jesús, el Dios hecho carne, el cual nos presenta a ti y a mí la salvación con todo el amor del mundo, literalmente. Así que nada, te motivo a que leas tu libro. Lee Juan, por ejemplo, es un excelente libro para empezar. Indaga más, busca más, conoce más de Jesús, porque siempre hay mucho más acerca de Él.